Cuentan que, cuando el bosque se cubre de rojo al caer la noche, las almas perdidas caminan buscando un nombre que puedan pronunciar, y si lo pronuncian, ya no hay camino de vuelta. No sigas la niebla, ninguna luz puede guiarte allí. En el norte de España, entre montañas húmedas y caminos cubiertos de musgo, se encontraba Valencina, un pueblo tan silencioso que parecía haber olvidado el paso del tiempo. Las casas eran bajas, de piedra vieja, con tejados rojizos que sobresalían entre la niebla. Aquel otoño, Clara Núñez, estudiante de historia, llegó al pueblo para buscar material sobre las leyendas regionales. Había escuchado rumores sobre una casa en las afueras, conocida como la Casa de la Niebla Roja, lugar del que nadie hablaba abiertamente. Cuando bajó del autobús, notó que el aire era más frío de lo esperado. El conductor cerró la puerta rápidamente, sin siquiera mirarla a los ojos, y se marchó sin despedirse. Clara se quedó de pie, sola, con su maleta y una libreta donde había apuntado algunos datos. El silencio la rodeaba, roto solo por el viento arrastrando hojas secas. La posada donde se hospedaría estaba a pocos minutos de la plaza principal. Era una construcción antigua de madera con ventanas estrechas. Al entrar escuchó el crujido del suelo. El sonido resonó por todo el lugar. La dueña, doña Isabela, una mujer de cabello gris y manos temblorosas, la recibió con una sonrisa tímida. «Bienvenida a Valencina», dijo mientras entregaba la llave. «Ojalá su estancia sea tranquila». Sus palabras sonaron más como un deseo que una afirmación. Clara subió a su habitación, dejó la maleta y bajó para tomar un té caliente. Mientras bebía, decidió preguntar: «He escuchado sobre una casa vieja cerca del bosque». El rostro de Isabela cambió de inmediato. Sus ojos se ensombrecieron. «Aquí no hablamos de esa casa», respondió suavemente. «No trae nada bueno». Clara inclinó la cabeza, intrigada. «Solo quiero investigar su historia, nada más». Isabela suspiró. «Hay historias que es mejor dejar donde están. La niebla no siempre viene sola». Aquella noche, Clara apenas pudo dormir. A la mañana siguiente, recorrió el pueblo tomando notas. Las calles estaban casi vacías, solo algunos ancianos permanecían frente a sus casas observando en silencio. Cada vez que preguntaba por la mansión, la gente evitaba mirarla o respondía con evasivas. Le dijeron que el bosque era peligroso cuando caía la tarde y que había caminos por donde solo se viajaba una vez. En la plaza encontró a Tomás, un anciano sentado frente a la iglesia. Su mirada era profunda, como si hubiera visto demasiado. «Sé a qué ha venido», dijo sin que Clara preguntara. «Todos los que vienen buscando la casa piensan que la encontrarán, y luego se arrepienten». Clara se sentó a su lado. «¿Qué sabe usted?». El anciano respiró hondo. «La niebla roja no es un mito. Mi hermano entró en esa casa cuando yo era niño, nunca volvió. Y lo peor es que a veces escucho su voz cuando la niebla baja». Clara sintió un escalofrío. «¿Cómo es esa voz?». Tomás no respondió, solo señaló hacia el bosque, donde el viento parecía arrastrar un murmullo. Esa tarde, Clara caminó hacia el límite del bosque. El camino era estrecho, rodeado de árboles altos que impedían el paso de la luz. A lo lejos, entre las sombras, vio la silueta de la casa. Ventanas rotas, paredes cubiertas de enredaderas, tejado hundido por los años. La niebla empezó a bajar lentamente, como si descendiera de los mismos árboles. Su color era rojizo. Clara se quedó inmóvil. Sacó su cámara y tomó una foto. En la pantalla algo llamó su atención. Una figura pequeña, parecida a la de un niño, estaba de pie junto a una ventana. Levantó la vista. Nada. Se acercó un paso, luego otro. Cuanto más caminaba, más pesada se volvía la atmósfera. Entonces una voz suave, casi un susurro, llegó hasta ella. «No me olvides». Clara retrocedió de inmediato. La niebla avanzó hacia ella, envolviéndola con un frío doloroso. Sintió que algo tocaba su hombro, algo pequeño, ligero. Se dio la vuelta de golpe. No había nadie. Corrió. Corrió sin detenerse hasta llegar al pueblo, donde el aire era más claro y la niebla ya no la seguía. Esa noche revisó las fotos en su ordenador. En todas se veía la casa cubierta de niebla roja. Pero en 3, el niño seguía allí.
y en la última estaba más cerca, como si la estuviera mirando directamente. Justo antes de dormir escuchó un susurro dentro de su habitación. «Gracias por venir». Y entonces todo quedó en silencio. Clara despertó sobresaltada. El susurro que había escuchado la noche anterior aún resonaba en su mente. Corrió a encender la lámpara, pero nada se movía dentro de la habitación. Solo el viejo reloj de pared marcaba el tiempo con ritmo lento. Miró la ventana. Estaba cubierta de gotas, como si hubiera llovido, pero el cielo afuera seguía limpio. Se acercó y notó algo extraño. Sobre el vidrio había marcas pequeñas, como si dedos húmedos hubieran trazado líneas torcidas desde el exterior. La siguió con la mirada hasta que formaron una palabra borrosa: «Vuelve». Un escalofrío le recorrió la espalda. Limpió el vidrio con la mano temblorosa, intentando convencerse de que todo había sido producto del cansancio. Pero sabía que no era así. Tomó su grabadora y grabó su voz para registrar todo. Día 2. A las 4 de la mañana escuché un susurro. En la ventana apareció la palabra «vuelve». No sé quién la escribió. Debo averiguar más. Guardó el aparato y se vistió rápidamente. Bajó a la planta baja, donde encontró a doña Isabela preparando café. La mujer la miró en silencio. Parecía esperar algo. «He visto la casa», dijo Clara. Un temblor recorrió el rostro de Isabela. «No debió ir», respondió. «Ese lugar está marcado». Clara respiró hondo. «Hay algo allí. Necesito saber qué ocurrió». Isabela negó con la cabeza. «No es una historia para escuchar, es una historia que se siente». Clara insistió. «¿Quién vivía allí?» La anciana guardó silencio unos segundos, como si las palabras le costaran. La familia Santorum, gente querida, pero un día todos desaparecieron. Solo quedó la niebla. Clara notó rápidamente. «¿Hubo investigación?» «Sí», respondió Isabela, «pero no quedó nada. Ni cuerpos, ni huellas. Solo silencio». Clara pasó el resto de la mañana en los archivos municipales. La sala era pequeña, iluminada solo por una ventana estrecha. Las estanterías estaban llenas de cajas cubiertas de polvo. Después de una hora revisando documentos, encontró una carpeta vieja marcada con tinta negra, Santorum. La abrió con cuidado. Dentro había fotos antiguas de la casa, la fachada aún entera, el jardín lleno de flores, una familia sonriente posando frente al portal. Un hombre alto, de expresión seria, sostenía a un niño pequeño. A su lado una mujer de cabello oscuro. En el reverso de la foto, escrito con letra elegante, 1921, nuestra casa. Había algo inquietante en los ojos del niño. No parecían los ojos de un niño cualquiera, había en ellos una tristeza profunda. Clara pasó las páginas hasta hallar una carta. Estaba doblada, casi desechándose, pero aún legible. La niebla ha vuelto a rodear la casa. Nuestra hija dice escuchar voces por las noches. No sé cuánto tiempo más podremos resistir. Elena Santorum. No había más. Hija, pero en la foto solo aparecía un niño. Clara tomó nota mental. Había algo que no cuadraba. Salió a la plaza para despejar la mente. Tomás seguía allí, sentado en su sitio habitual. Volvió a preguntarle al pasado, preguntó sin mirarla. Clara respiró hondo. He encontrado información sobre la familia. La carta habla de una hija, pero en las fotos solo veo a un niño. Tomás apretó los labios. Las fotos no siempre muestran la verdad, dijo. ¿Qué ocurrió con ellos? El anciano tardó en responder. Un día la niebla se volvió roja, cubrió la casa y después todo quedó en silencio. La familia ya no estaba, ni siquiera sus sombras. Clara sintió un leve temblor en las manos. Yo vi un niño, murmuró. Tomás levantó la cabeza. Sus ojos, grises como el invierno, se clavaron en los de ella. Si lo viste, ya no te dejará. Clara tragó saliva. ¿Quién es? No lo sé. Mi madre decía que era la voz que buscaba compañía. La estudiante se quedó en silencio. Debo volver a la casa, dijo. Tomás le sujetó la muñeca con fuerza sorprendente. No vayas de noche. Clara asentó, aunque en su interior sabía que tarde o temprano tendría que regresar. Esa tarde compró una linterna, velas y cuerdas en la única tienda del pueblo. El dueño la miró con inquietud, pero no dijo nada. Regresó a la posada para preparar su mochila. Descargó las fotos nuevamente. El niño estaba ahí.
No era un error. En cada foto su posición cambiaba, primero junto a la ventana, luego en el umbral y finalmente cerca del sendero. Era como si se acercara a ella poco a poco. Clara comenzó a revisar el audio de su grabadora. Esperaba escuchar solo su voz, pero al final del clip nocturno, justo cuando dejó de hablar, un susurro se filtró. Te estaba esperando. Clara dejó caer el aparato al suelo. Su corazón latía con fuerza. Respiró varias veces para volver en sí. Miró por la ventana. El bosque estaba oscuro, pero no había rastro de niebla. Decidió salir. El sendero que llevaba al bosque estaba cubierto de hojas. A medida que avanzaba, el aire se volvió más frío. Los árboles parecían cerrar el camino, como si quisieran que retrocediera. Clara siguió adelante, guiada por el sonido suave del viento. No tardó en ver la silueta de la casa entre los troncos. Esta vez la niebla no había aparecido. La casa estaba silenciosa, inmóvil. Sacó su cámara e hizo unas fotos más. Luego se acercó a la puerta principal. Era de madera gruesa y estaba entreabierta, como si alguien hubiese entrado recientemente. «¿Hola?», preguntó. Su voz se perdió en el eco. Al cruzar el umbral, el aire cambió. El interior olía a humedad y madera podrida. Las paredes estaban cubiertas de marcas, como si manos pequeñas hubieran intentado rasgar la pintura. Clara encendió la linterna. La luz reveló un pasillo largo. Al fondo había una puerta cerrada. Dio unos pasos y el suelo crujió bajo sus pies. Tomó la grabadora. «Estoy dentro de la casa. Parece abandonada desde hace años. Hay marcas extrañas en las paredes». Un ligero ruido la interrumpió. Parecía el sonido de un pie descalzo arrastrándose por el suelo. Clara se quedó inmóvil. «¿Hay alguien?», preguntó con voz tensa. El silencio volvió. Tomó aire y siguió avanzando. Mientras caminaba notó algo bajo sus zapatos. Se agachó. Había un juguete de madera, un pequeño caballo tallado a mano. Era antiguo, pero estaba impecable. En la parte inferior del juguete había un nombre, Elias. Clara tragó saliva. «Elias», susurró. Entonces escuchó pasos detrás de ella. Se dio la vuelta, pero no había nadie. Volvió la mirada al juguete. Ya no estaba. El pasillo se oscureció de golpe. La linterna comenzó a parpadear, y desde el fondo una voz infantil habló con claridad. «Volviste». Clara retrocedió. Su respiración se volvió agitada. «¿Quién eres?», preguntó. La voz respondió cada vez más cercana. «Estoy aquí». De pronto la puerta al final del pasillo se abrió lentamente. Un resplandor rojizo llenó el espacio. La niebla había vuelto. Subía desde el suelo como si brotara de las grietas. Su color rojizo iluminaba los muros. La voz del niño sonó de nuevo. «Aún falta uno». Clara sintió que el piso temblaba bajo sus pies. Las paredes comenzaron a cubrirse de símbolos brillantes, como si hubieran despertado. Una corriente de aire la empujó hacia la puerta abierta. Intentó resistirse, pero la fuerza era demasiado intensa. Cayó dentro. La puerta se cerró. La habitación estaba llena de espejos rotos. En cada uno de ellos, una imagen distinta. Una niña llorando, un hombre gritando, una mujer rezando. Y en el centro, el niño, Elias. Su rostro no era amenazante, pero su mirada estaba vacía, perdida en algún lugar entre este mundo y otro. Clara dio un paso hacia él. «¿Qué te pasó?», preguntó. El niño levantó la mano y señaló a uno de los espejos. Clara se acercó. En el reflejo no vio al niño, ni a sí misma. Vio a la familia Santorum sentada alrededor de una mesa. El padre sostenía un libro antiguo, la madre abrazaba a una niña. La niña no estaba en la foto original. Luego, la imagen cambió. La niña abrió la boca como si gritara, pero no se escuchaba nada. La niebla comenzó a envolverlos, primero al padre, luego a la madre, luego a la niña y al final al niño. Todo desapareció. El espejo se quebró por completo. Clara retrocedió. «¿Qué quieres de mí?», preguntó. La voz del niño respondió. «Ayúdame». La niebla creció, cubriéndolo todo. Clara cerró los ojos, y entonces silencio. Cuando los abrió ya no estaba en la habitación, se encontraba fuera, en el bosque. La casa había desaparecido. La luna brillaba entre las ramas. Todo parecía normal. Clara se tocó el pecho, su corazón latía rápido. Intentó orientarse. El pueblo no estaba lejos.
Al empezar a caminar, algo brilló entre las hojas. Era el pequeño caballo de madera. Lo tomó. En la parte inferior el nombre había cambiado, Clara. El viento sopló suavemente, y desde la distancia entre los árboles, una voz infantil susurró: «Aún no has terminado». El camino de regreso a Valencina se sintió más largo que antes. La luna iluminaba apenas el sendero, y cada crujido de hojas bajo sus pasos hacía que Clara mirara hacia atrás, temiendo ver la silueta del niño entre los árboles. Nadie apareció, solo el viento acompañó su regreso. Al llegar a la posada encontró la puerta entreabierta. Las luces del interior estaban apagadas. «¿Doña Isabela?», llamó. No hubo respuesta. Encendió la linterna. El vestíbulo estaba en silencio. Sobre el mostrador había una taza aún tibia, como si alguien hubiera estado allí unos minutos antes. «Hola», susurró. El piso crujió arriba. Clara subió lentamente. La puerta del cuarto de Isabela estaba abierta. En el interior, la ventana también lo estaba, y la cortina se movía suavemente con la brisa nocturna. Sobre la mesa había una nota, escrita con trazo rápido. «No escuches la voz». No había firma, pero Clara sabía que era de Isabela. De pronto, la puerta principal de la posada se cerró de golpe. Clara bajó corriendo. La sala estaba vacía, pero ya no limpia. Había huellas pequeñas sobre el polvo del suelo, como las de un niño con los pies descalzos. Las huellas iban hacia la cocina. Clara dudó un momento, pero decidió seguirlas. Al llegar, vio que las huellas se detenían frente a una pared. No había ninguna puerta allí, solo azulejos blancos. Sin embargo, cuando tocó uno de ellos, escuchó algo detrás de la pared. Un susurro. «Clara, el azulejo estaba frío, no tanto como piedra, sino como hielo». «No estoy aquí para ti», murmuró con voz temblorosa. El susurro volvió. «Pero yo sí». La linterna parpadeó. Luego se apagó. Clara respiró hondo y retrocedió hasta salir de la cocina. Encendió la lámpara del vestíbulo. La luz cálida la tranquilizó un poco. Decidió encerrarse en su habitación. Necesitaba pensar con claridad. Pasaron horas sin que pudiera dormir. La noche se alargó como si el tiempo hubiera perdido su ritmo. Finalmente, cuando sus ojos comenzaban a cerrarse, la linterna en su mochila se encendió sola. El haz de luz apuntó directamente a la pared frente a ella. Clara se incorporó sobresaltada. La luz tembló y sobre la pared apareció una sombra, una silueta pequeña, de un niño. La figura levantó la mano, como si señalara algo detrás de Clara. Lenta, muy lentamente, Clara giró la cabeza. No había nada. Cuando volvió la mirada al muro, la sombra había desaparecido. El silencio volvió, o eso pensó, porque segundos después, «No cierres los ojos». El susurro surgió de debajo de la cama. Clara saltó hacia la puerta, la abrió y salió al pasillo. Corrió hacia el vestíbulo sin mirar atrás. Al llegar vio a alguien de espaldas, de pie junto a la ventana. Tenía el cabello canoso. «¿Isabela?», preguntó. La figura no respondió. Clara se acercó lentamente. «Soy yo, Clara». La figura se giró, pero no era Isabela. Era una mujer joven con vestido antiguo y piel pálida. Tenía lágrimas secas en las mejillas. «¿Eres Helena Santorum?», susurró Clara. La mujer abrió la boca, pero no salió voz. En cambio, movió los labios silenciosamente, una y otra vez, como si tratara de decir una palabra imposible. Luego su cuerpo se desvaneció como humo arrastrado por el viento, y en el mismo instante la voz del niño resonó detrás de Clara. «No la escuches». Clara se giró, pero no vio a nadie. Su pulso se aceleró. La posada ya no era un refugio. A la mañana siguiente, Clara decidió visitar la iglesia del pueblo. Quizás el sacerdote supiera algo más sobre la familia Santorum. El templo era pequeño, construido en piedra gris. Una cruz de madera se erguía frente a la entrada. Dentro, el sacerdote, un hombre de rostro cansado, ordenaba algunos libros en silencio. «¿En qué puedo ayudarte?», preguntó amablemente. Clara respiró hondo. «Busco información sobre la casa de la Niebla Roja y sobre la familia que vivió allí». El sacerdote dejó los libros sobre el banco. «Hay cosas que es mejor no despertar. Ya están despiertas», respondió Clara. «Vi al niño, escuché su voz». El sacerdote frunció el ceño. «¿Escuchaste su nombre?». «Elias», dijo ella. El hombre cerró los ojos con preocupación.
Ese nombre no debe pronunciarse en voz alta. ¿Por qué? El sacerdote dudó antes de responder. Él no fue el único niño que vivió allí. Sus padres tenían una hija mayor, pero nadie recuerda su nombre. ¿Qué pasó con ella? Desapareció primero, sin rastro. Después, todo lo demás. Clara recordó la carta. Nuestra hija dice escuchar voces. ¿Fue ella quien escuchó la voz de la niebla? Preguntó. No lo sabemos, pero cuando ella desapareció, la niebla se volvió roja. Clara apretó los puños. Vi algo más, una mujer. Creo que era Elena. El sacerdote se santiguó. Las almas que quedan atrapadas allí no siempre pueden hablar. A veces solo repiten lo que nunca pudieron decir. Clara tomó asiento. ¿Cómo libero al niño? El sacerdote negó con la cabeza. No todos quieren ser liberados. Clara salió de la iglesia con la sensación de que el pueblo entero guardaba secretos, secretos pesados, agrietados por el tiempo. Al pasar por la plaza, vio que Tomás no estaba en su banco. Algo en el aire había cambiado. Se dirigió hacia los archivos de nuevo. Tal vez hubiera más información escondida. Rebuscó en las cajas con apellidos cercanos a Santorum, Santos, Salvan, Santero, nada, hasta que encontró un sobre sin etiqueta. Al abrirlo cayó un pequeño colgante. Era de plata, con forma de luna creciente. En la parte posterior grabadas con letras diminutas, LS. Clara sintió un escalofrío. ¿Podía ser la hija perdida? Debajo del colgante había un papel amarillento. Su nombre fue Liana. Clara se quedó inmóvil. Ese nombre no aparecía en ningún otro documento. Liana Santorum, la niña que desapareció primero. Quizás todo había comenzado con ella. De pronto, todo en la sala se enfrió. Las luces parpadearon. Clara pudo ver su propio aliento frente a ella. Algo se movió detrás de los estantes. Un susurro atravesó el aire. No la nombres. Clara se dio la vuelta. La niebla empezaba a colarse por debajo de la puerta, rojiza, viva. No ahora, murmuró. La niebla se deslizó por el suelo como si buscara algo. Luego se alzó frente a ella formando una figura pequeña. Elías. Era solo un contorno difuso, pero se reconocía su forma. ¿Qué quieres? Preguntó Clara. El niño no habló, solo extendió la mano hacia el colgante. Clara lo sostuvo con fuerza. ¿Es de tu hermana? ¿De Liana? La figura tembló. ¿Ella fue la primera? Insistió. Elías asintió lentamente. ¿Qué ocurrió? El niño señaló hacia la salida. Luego, con voz apenas audible, ella escuchó primero. La niebla se disipó. Clara corrió fuera del edificio y se detuvo, jadeando. El viento sopló con fuerza. Las hojas giraron en remolinos sobre el suelo, y entonces lo escuchó otra vez, muy cerca, casi a su lado. Ya es tu turno. Clara cerró los ojos. El colgante de luna latía en su mano como un corazón vivo. El viento soplaba con fuerza, como si el bosque quisiera hablar a través de él. Clara sostuvo el colgante contra su pecho. Sentía un leve calor, casi como si algo respirara dentro del pequeño trozo de plata. Regresó a la posada. Esta vez la puerta estaba cerrada, aunque no recordaba haberla dejado así. Encendió la linterna, abrió despacio y entró. El interior estaba silencioso, demasiado silencioso. Doña Isabela llamó, sin respuesta. Subió las escaleras. El pasillo estaba oscuro, las luces no funcionaban. El cuarto de Isabela tenía la puerta cerrada. Clara la empujó. Dentro, encontró a la anciana sentada en la cama, con la mirada perdida y las manos entrelazadas como si estuviera rezando. Intenté advertirte, susurró Isabela sin levantar la vista. La voz ya te ha visto, y cuando llama, nadie puede esconderse. ¿Dónde estuvo anoche? La busqué. La casa quiso hablar conmigo, respondió, pero ya no escucho tan bien como antes. Clara sintió un escalofrío. Encontré el nombre de la niña, Liana. La anciana cerró los ojos, como si la palabra le doliera. Ese nombre fue borrado por el pueblo. Ella fue la primera en desaparecer, y después todo cambió. Clara dio un paso más. Necesito saber la verdad. Isabela la miró, con ojos cansados. Hay historias que piden un precio. Si sigues buscando, tendrás que pagarlo. Lo pagaré, dijo Clara con voz firme. Isabela bajó la mirada al colgante en la mano de la joven. Ese objeto no deberías llevarlo contigo. ¿Por qué? La anciana negó con la cabeza. Porque no te pertenece. Le pertenece a quien nunca volvió.
Clara pasó la mañana investigando. Regresó al archivo municipal, esta vez buscando información sobre rituales o leyendas relacionadas con niebla. Entre los estantes encontró un libro casi destruido, sin título. Las páginas estaban amarillas, algunas rotas. Lo llevó a una mesa y empezó a leer. La mayoría del texto hablaba de fenómenos en bosques, espíritus que viajaban con niebla y familias marcadas por voces invisibles. Pero un fragmento llamó su atención. Cuando la niebla toma un nombre, ese nombre jamás debe repetirse. Si lo hace, el espíritu vuelve a caminar. Clara tocó el colgante. Recordó cómo Elías reaccionó al escucharlo. Pasó de página. La niebla roja nace del vínculo roto. Cuando una familia pierde su guardián, una alma es tomada para llenar el vacío. ¿Guardiana? ¿Quién? Clara siguió leyendo. El sacrificio es el último recurso. Solo entregando un nombre nuevo, la niebla libera el antiguo. Se quedó inmóvil. ¿Un nombre nuevo para liberar a uno viejo? No, murmuró. No puede significar eso. Su mente se negó a entender la conclusión más evidente. Sin embargo, algo en su interior ya lo sabía. Para liberar a Liana, para liberar a la familia Santorum, alguien tendría que ocupar su lugar. Una nueva voz, un nuevo nombre. Clara salió de los archivos con el libro bajo el brazo. Necesitaba encontrar más piezas del rompecabezas. Quizás Tomás sabía algo más. Pero al llegar a la plaza, el banco donde siempre se sentaba estaba vacío. Preguntó a dos vecinos que pasaban cerca, pero ellos bajaron la mirada y se alejaron sin contestar. Finalmente decidió volver al bosque. La casa había desaparecido, pero algo le decía que seguía allí, esperando. El colgante comenzó a calentarse mientras caminaba. No quemaba, pero era incómodamente cálido. El bosque estaba oscuro, incluso en plena tarde. Las ramas parecían formar un túnel natural, guiándola hacia un punto específico. Al final del sendero, donde antes estaba la casa, ahora había un claro vacío. Ni restos de madera, ni cimientos. Nada. Como si nunca hubiera existido. Clara giró para marcharse, pero la niebla empezó a descender lentamente. Primero blanca, luego rojiza. Flotaba cerca del suelo, extendiéndose como dedos largos. No, susurró. Pero la niebla no se detuvo, la rodeó silenciosa y comenzó a subir, rozándole las manos, el cuello, el rostro. El colgante brilló, y entonces del interior de la niebla surgió la voz de un niño. Ella volvió primero. —¿Elías? —preguntó Clara. La figura del niño apareció entre los árboles. Su silueta era más nítida que antes, casi sólida. —Ella no quería irse —dijo Elías. —Liana —susurró Clara. El niño bajó la mirada. La niebla la tomó, y luego tomó a mamá y a papá. Clara dio un paso hacia él. —No fue tu culpa. Elías la miró, con ojos oscuros. —¿Lo sabes? ¿De verdad? Clara quiso responder, pero la voz de una mujer la interrumpió. —No lo toques. Una figura emergió de entre los árboles. Era la mujer que había visto en la posada, Elena. Su rostro estaba marcado por melancolía. Sus manos temblaban como si cargaran un peso invisible. —Él no pertenece aquí —dijo Clara. —Quiero ayudarlo. Elena negó. —Él pertenece a donde está su nombre. Clara apretó el colgante. —¿Y Liana? Elena levantó la mano. La niebla comenzó a girar alrededor de ellas, como un remolino silencioso. Ella escuchó la voz antes de tiempo, y la voz llamó a toda la casa. Entonces, ¿qué puedo hacer? Elena se acercó lentamente. Sus ojos se llenaron de una tristeza profunda. Solo se libera a quien se nombra. Ella perdió su nombre, ahora lo llevas tú. Clara miró el colgante, horrorizada. —¿Él es Liana Santorum? ¿Me estás diciendo que debo devolverle su nombre? Elena asintió, pero su expresión cambió. Si lo haces, la niebla buscará otro. Clara retrocedió. No puedo entregar un nombre a cambio. Elena bajó la mirada. Alguien lo hizo antes, por eso seguimos aquí. La niebla se espesó. Elías se acercó a Clara y tomó su mano. Su piel estaba fría. No tengo miedo, dijo él. Solo estoy solo. Clara sintió un nudo en el pecho. El peso de la historia comenzó a caer sobre ella. ¿Qué debo hacer? El niño señaló el colgante. Devuélvelo. Elena extendió la mano hacia Clara. Su presencia ya no era amenazante, sino suave, casi maternal, donde ella escuchó por primera vez. Clara entendió. La casa tal vez no existía físicamente,
pero el lugar sí, el punto donde la niebla empezó, el centro. La niebla formó un sendero frente a ellos. Clara lo siguió, con el corazón latiendo sin control. Elías caminaba a su lado en silencio. Avanzaron hasta que llegaron a un roble enorme, antiguo. Sus ramas se extendían como brazos abiertos. Abajo, entre raíces retorcidas, había un hueco. Clara se inclinó. Dentro había juguetes viejos, cintas, una muñeca sin ojos. El colgante vibró, como si reconociera su hogar. Aquí empezó, susurró Elías. Clara dejó el colgante suavemente entre las raíces. La tierra tembló, la niebla rojiza se iluminó hasta convertirse en un resplandor suave. Una voz pequeña surgió del hueco. Gracias. Clara sintió lágrimas caer por sus mejillas. Elías sonrió, pero su cuerpo comenzó a desvanecerse. ¿Qué pasa?, preguntó Clara. El niño miró el cielo. Ella ya no está sola. ¿Y tú? Elías bajó la vista. Yo aún no. Su figura se volvió translúcida. Clara trató de tocarlo, pero sus dedos pasaron a través de él. No te vayas, dijo ella. Elías sonrió nuevamente. Aún falta uno, y desapareció. La niebla se retiró del bosque, dejando el aire liviano, silencioso. Pero Clara sabía que no había terminado. No aún. El bosque quedó en silencio. La niebla se había desvanecido, dejando un aire fresco, tan tranquilo que resultaba casi inquietante. Clara permaneció de pie frente al roble, con las manos temblorosas. El colgante ya no brillaba ni ardía, ahora solo era un objeto inerte enterrado entre las raíces. ¿Había terminado todo? ¿Acaso Liana había sido liberada? Clara quiso creerlo, pero las últimas palabras de Elías seguían resonando en su mente. Aún falta uno. ¿A quién se refería? ¿A él mismo? ¿O a otra alma atrapada? La joven respiró hondo y se obligó a volver al sendero. Mientras caminaba, el bosque parecía más luminoso, más natural. Las ramas no crujían como antes. No había susurros, ni sombras siguiendo sus pasos. Por primera vez desde que llegó a Valencina, el bosque parecía vivo. Cuando alcanzó la entrada del pueblo, vio a Tomás sentado en su banco habitual, como si nada hubiera ocurrido. Él levantó la vista al verla. «Sabía que volverías», dijo. Clara se acercó. «Encontré el nombre de la niña, Liana. Creo que ella ya no está atrapada». Tomás asintió lentamente. Entonces escuchó la voz correcta al final. «¿Qué quieres decir?» El anciano suspiró. Los que se pierden en la niebla dejan de escuchar su propio nombre. Solo cuando alguien se los devuelve, pueden marcharse. Clara se sentó junto a él, y Elías, los ojos de Tomás se oscurecieron. El niño no pudo marcharse. ¿Por qué? Porque él entregó su nombre voluntariamente. Clara sintió el estómago retorcerse. ¿Por qué lo haría? Tomás miró el horizonte, donde el bosque se alzaba como una muralla silenciosa, para proteger a su hermana. Clara recordó la imagen en el espejo, la niña primero, luego los padres y al final el niño. Él fue el último, susurró. Sí, respondió Tomás. Él eligió quedarse para que los demás pudieran irse. La joven tembló. Entonces, ¿por qué aún no está libre? Tomás volvió la mirada hacia ella. Porque su sacrificio no ha sido reconocido. Clara apretó los puños. Tengo que ayudarlo. ¿Estás segura?, preguntó el anciano. Ayudarlo podría significar que otra persona tome su lugar. Clara recordó el fragmento del libro. Solo entregando un nombre nuevo, la niebla libera el antiguo. Un nombre nuevo, el nombre de alguien vivo. Tomás tocó su mano. A veces el precio es demasiado alto. Clara se levantó. No puedo dejarlo allí, solo. El anciano asintió como quien acepta un destino inevitable. Entonces debes volver al bosque, cuando la niebla llame otra vez. Pasaron 2 días sin señales. El pueblo seguía en silencio. Los habitantes vivían sus rutinas, evitando hablar de la casa o de la niebla. A las 3 de la madrugada del tercer día, Clara despertó de repente. La habitación estaba fría, la ventana se abrió de golpe, y a través de ella, la niebla roja empezó a entrar, suave, casi delicada. Clara se levantó temblando. Sabía que era hora. La niebla avanzó por la habitación como si conociera cada rincón, y entonces una voz familiar la llamó. Clara. No era un susurro lejano, era cercano, como si alguien estuviera de pie justo detrás de ella. Se giró lentamente. Elías estaba allí, más sólido que nunca, casi humano.
Su expresión no era amenazante, era triste. «Volviste», dijo Clara. El niño bajó la mirada. «No pude irme con ellos, no sin alguien que tome mi lugar». Clara sintió un nudo en la garganta. «No debería ser así. Protegiste a tu hermana, hiciste todo lo posible». «La niebla siempre pide un nombre», respondió Elías. «Déjame ayudarte», insistió Clara. El niño negó con la cabeza. «Ya lo has hecho. Ella está libre». Clara dio un paso hacia él. «¿Y tú?» Elías la miró directamente a los ojos. «No quiero que nadie tome mi lugar». La joven se sorprendió. «Entonces, ¿qué quieres?» Elías levantó la mano. La niebla comenzó a girar alrededor de ellos. «Quiero que escuches». La habitación desapareció. Clara se encontró en un claro del bosque. La luna iluminaba el suelo y el viejo roble estaba frente a ella. Elías estaba sentado sobre una raíz, mirando hacia el cielo. «Aquí fue donde todo empezó», dijo. La niebla se arremolinó, formando imágenes. Clara vio a la familia Santorum reunida alrededor de la casa antigua, el padre leyendo, la madre cantando, la niña jugando con una muñeca y el niño Elías riendo. Era un recuerdo, pero la imagen cambió. La niebla se volvió roja, la niña dejó de jugar, se levantó y comenzó a caminar hacia el bosque. La madre la llamó, pero la niña no se detuvo, entró en la niebla y desapareció. La familia la buscó durante días, no encontraron rastro, hasta que una noche, long tiempo después, la niña regresó, pero no era la misma, sus ojos estaban vacíos, y detrás de ella, la niebla roja avanzaba como un manto. El padre intentó abrazarla, pero la niña se desvaneció entre sus brazos, volviendo a la niebla. La madre gritó, el padre cayó de rodillas. Elías pequeño se quedó mirando todo. La voz de la niebla habló, profunda y suave, un nombre por un nombre. La madre lloró. El padre se acercó a Elías. «Quédate, ella volverá por ti». Y así fue. Cuando la niebla regresó, Elías se ofreció, para darle a su familia una oportunidad de escapar. Pero la niebla tomó a todos, uno por uno, y él se quedó solo. La visión desapareció. Clara tenía lágrimas en los ojos. «Lo siento», susurró. Elías se levantó. «No quiero tu tristeza, solo quería que supieras por qué me quedé». Clara respiró hondo. «¿Cómo puedo liberarte sin entregar otro nombre?» El niño miró el viejo roble. «No puedes». Clara cayó de rodillas. «Entonces, ¿por qué me llamaste?» Elías se acercó y tomó sus manos. «Porque quería despedirme». La niebla comenzó a rodearlo. Era distinta, no roja, sino blanca y luminosa. El rostro de Elías se relajó. «Gracias por recordar mi nombre». Clara intentó sostenerlo. «No, no te vayas solo», el niño sonrió. «No estoy solo». Detrás de él aparecieron siluetas suaves, Liana, Elena y el padre. Todos extendieron sus manos. «Ya no hay sacrificio», dijo Elías, «solo un camino», y juntos comenzaron a desvanecerse. La niebla se elevó hacia el cielo, iluminando el bosque. Clara vio cómo las figuras desaparecían lentamente hasta que solo quedó silencio. Y un murmullo final. «Gracias». A la mañana siguiente, el pueblo despertó distinto. El aire estaba limpio, el bosque tranquilo, la posada, la plaza, la iglesia, todo parecía igual. Pero algo había cambiado. El banco de Tomás estaba vacío. Clara buscó al anciano, pero nadie lo había visto, nadie jamás. Tan solo Clara recordaba su voz. Solo ella sabía la verdad. Antes de marcharse de Valencina, Clara visitó el viejo roble. Entre las raíces encontró el colgante. Lo tomó y lo guardó en su bolsillo. No brillaba, no ardía, era solo un recuerdo de quienes por fin habían encontrado el camino de regreso. Mientras se alejaba del bosque, una ligera brisa sopló. No era fría, no era pesada, era como una despedida, y entre las hojas Clara creyó escuchar por última vez adiós.